Hay libros que marcan una época y luego hay libros que la construyen. Vamos a hablar de una obra que, sin ser religiosa ni una gran epopeya, ha moldeado nuestra forma de pensar, de argumentar y, en definitiva, de ver el mundo durante más de 2000 años. Hoy nos sumergimos en los Elementos de Euclides. Para que nos hagamos una idea de su magnitud, durante 2 milenios este fue el segundo libro más impreso y vendido en Occidente. El primero, la Biblia. Pensemos en esto un segundo. Un tratado de matemáticas compitiendo con la Biblia. Es algo sencillamente alucinante. Claro, si la obra es tan monumental, la pregunta es casi obligada. ¿Quién fue la mente detrás de todo esto? ¿Quién era este Euclides? Y aquí es donde empieza el misterio. Vamos a intentar separar al hombre del mito, a conocer al fantasma que, literalmente, le dio su nombre a la geometría. Porque la cruda realidad es que no sabemos casi nada sobre él. Su figura es tan etérea, tan difusa, que su propio nombre se convirtió en un epónimo, es decir, en un sinónimo de la geometría. Un autor antiguo llegó a escribir que las arañas trazan un círculo sin necesitar nada de Euclides. Su nombre era, simplemente, la materia misma. Las pocas pistas que tenemos lo sitúan en un momento y un lugar clave. Sabemos que era más joven que los alumnos de Platón, que enseñó en la legendaria biblioteca de Alejandría sobre el año 300 a.C., con Ptolomeo I como rey, y que era mayor que el famosísimo inventor Arquímedes. Lo tenemos ahí, en el epicentro del saber de su tiempo. Y sobre su personalidad, pues apenas nos quedan anécdotas. La más famosa cuenta que el propio rey Ptolomeo le pidió un atajo, una forma más fácil de aprender geometría. Y la supuesta respuesta de Euclides ha pasado a la historia. No hay un camino real hacia la geometría. O sea que era un profesor de los rigurosos, de los que no regalaban nada. Así que tenemos este contraste tan brutal. Por un lado, el hombre, un profesor del que apenas sabemos nada, casi un fantasma, un nombre en la portada. Y por otro, la obra, uno de los pilares del pensamiento occidental, un manual de lógica pura, una revolución total en la forma de pensar. Es evidente, entonces, que tenemos que centrarnos en la obra. Vamos a ver cuál era su plano maestro, cómo consiguió construir todo un universo lógico y coherente, partiendo, literalmente, de la nada. Porque el verdadero genio de los elementos no está tanto en los teoremas, que muchos ya se conocían, sino en su método. Un sistema, un motor lógico impecable en 4 pasos. Primero, las definiciones, o sea, ponerle nombre a las cosas. Segundo, los postulados, que son las reglas del juego de la geometría. Tercero, los axiomas, que son verdades tan evidentes que valen para todo. Y cuarto, las proposiciones, es decir, usar todo lo anterior para demostrar de forma irrefutable todo lo demás. Y el punto de partida es de una sencillez que abruma. La primera definición del libro es esta. Un punto es aquello que no tiene parte. Fijaos bien, partimos de algo tan abstracto, algo que ni siquiera tiene dimensiones, que no existe en el mundo real, para levantar sobre ello toda la estructura del espacio. Es una genialidad. Ahora vamos al corazón de su universo, a esas reglas del juego o a los 5 postulados que son los cimientos sobre los que se construye todo lo demás. Solo 5. Las primeras 4 reglas son, casi de sentido común, que se puede trazar una recta entre 2 puntos, que esa recta se puede alargar todo lo que queramos, que podemos dibujar un círculo con cualquier centro y cualquier radio y que todos los ángulos rectos miden lo mismo. Hasta aquí todo parece bastante obvio, ¿verdad? Pero entonces llega la 5ª regla, el famoso 5º postulado, también conocido como el postulado de las paralelas. Y este postulado lo cambió absolutamente todo. A ver, ¿y por qué fue tan polémico? Pues porque a diferencia de los otros 4, este no parecía tan evidente. Se sentía más como una afirmación sobre cómo se comporta el espacio en el infinito, algo imposible de comprobar directamente. Esta pequeña duda se convirtió en una obsesión para los matemáticos durante 2000 años, que intentaron demostrarlo a partir de los otros 4. Y lo mejor fue precisamente ese fracaso el que siglos después abrió la puerta a universos nuevos, las geometrías no euclidianas, la base ni más ni menos sobre la que Einstein construyó su teoría de la relatividad. Y esta obsesión por la certeza absoluta nos lleva al que quizás sea el mayor legado de Euclides, una forma completamente nueva de razonar, basada en el poder de la prueba rigurosa. Diréis, para Euclides no bastaba con decir «esto es verdad». Había que construir esa verdad, ladrillo a ladrillo, a la vista de todos. Cada demostración tenía una estructura fija, casi un ritual. Primero, se enunciaba lo que se quería probar. Luego se exponía un caso concreto. Después venía la demostración, el puro razonamiento lógico. Y por último, la conclusión, que certificaba que se había llegado al objetivo.
Los griegos incluso tenían nombres para cada fase, prótasis, apodexis, lo que nos da una idea de lo metódico que era todo el proceso. Y aquí está la clave de todo. Este método, esta forma de pensar rigurosa, paso a paso, se exportó fuera de las matemáticas. Se convirtió en el estándar de oro, en la manera de establecer qué es cierto y qué no lo es en la ciencia, en la filosofía e incluso en el derecho. Lo que nos lleva, claro, a su increíble legado, a seguir el viaje de este libro a lo largo de 2000 milenios de historia. Es que el viaje de los elementos es una auténtica odisea. Nace en la Alejandría helenística, sobrevive a la caída de Roma gracias a los eruditos del mundo islámico que lo traducen y lo estudian. En 1482 la imprenta lo catapulta por toda Europa. Siglos más tarde, un tal Isaac Newton usa su lógica de hierro para escribir sus Principia, la base de la física moderna. Y ya en el siglo XIX, como hemos visto, la obsesión por su quinto postulado acaba por crear nuevas matemáticas. Una y otra vez, este libro fue una semilla de revoluciones intelectuales. Por eso, esta cita del filósofo León Brunswick me parece que da justo en el clavo. Euclides puede que haya sido menos un profesor de geometría que un profesor de lógica. Su gran lección no era sobre círculos o triángulos, era sobre cómo pensar, cómo construir un argumento sólido. Y el impacto fue tal que muchos pensadores se obsesionaron con su método. Intentaron reconstruir otras disciplinas enteras, como la ética o la medicina, a la manera geométrica. Es decir, partiendo de unos pocos axiomas evidentes y a partir de ahí deducir un sistema completo de conocimiento. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Euclides levantó todo un universo de conocimiento sobre 5 reglas muy sencillas y explícitas. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿cuáles son las reglas a menudo no declaradas, las premisas invisibles sobre las que estamos construyendo nuestro mundo hoy?